Hoy me encuentro en el desierto del Negev, en la parte más al sur de Israel. Hace algunas semanas estuvimos en Cesarea de Filipo, que es el norte, la frontera con Siria. Aquí en cambio estoy prácticamente en la frontera entre Egipto y Jordania, al sur, con el Mar Rojo. Y en esta parte del desierto, esto es las minas de Timna, una zona desértica de cobre, llena de cobre, donde los egipcios venían aquí a sacar cobre. Pues aquí, en este paisaje impresionante, es donde quisiera compartir con ustedes el Evangelio de este domingo, y vamos a ir recorriendo y caminando por aquí. Hay un silencio majestuoso en este lugar, realmente impresiona el silencio que uno encuentra en este lugar, enorme, es un paisaje inmenso, como un mar de piedra, de arena, de rocas, de soledad. Estoy aquí completamente solo y es impresionante. Pues en este lugar creo que se presta muy bien para meditar el Evangelio dominical. Y lo que quiero compartir con ustedes es esta parábola que hoy nos presenta San Mateo. En la liturgia de hoy la iglesia nos la presenta por cuenta de San Mateo. Y es la parábola de los jornaleros, o del jornalero de la última hora. Más o menos, ¿qué cuenta? Para recordar un poco la historia. Dice Jesús en esta parábola que un hombre que tenía unos campos, una viña, salió a contratar obreros o agricultores, jornaleros, que fueran a trabajar a su viña. Y en la mañana salió y contrató a algunos que fueron a trabajar todo el día y pactó con ellos un sueldo. Y después, más tarde, a mediodía, salió de nuevo y de nuevo contrató a otros más que fueran para trabajar lo que quedaba de la jornada. Y así fue en varios momentos a buscar gente que estaba sentada en la plaza del pueblo, esperando que alguien los contratara, y seguía contratando y se iba haciendo más tarde, hasta que al final, a la última hora, prácticamente al final, llegó y contrató a algunos cuando prácticamente ya estaba oscureciendo, lo cual era absurdo, ¿no? Porque ya no había más trabajo, ya no había luz. Y sin embargo, a última hora también contrata a algunos que llegaron al final de la jornada y trabajaron muy poquito. Y después de que llegaron esto, a los instantes después de haber traído estos últimos obreros, que llegaron prácticamente a hacer nada, terminó la jornada, llamó a todos y les dijo: les voy a pagar. Y entonces empieza a pagar, llamó a los primeros y les dio el pago convenido. Y llamó a los segundos y les dio el mismo pago que a los primeros. Y llamó a los terceros. Y cuando llama a los últimos, que llegaron tan tarde, les dijo este señor: aquí tienen su pago. Y les pagó lo mismo que a todos los demás. Les dio el mismo sueldo. Nada más, cuando escuchamos esta historia ya nos suena sumamente raro. Y no sé a ustedes, pero lo primero que nos surge es decir: uy, qué injusto, qué desigual, porque estos no trabajaron nada. Los primeros les pagaron una cantidad y a estos que no hicieron nada también les pagaron lo mismo. Ahora vamos a analizar por qué Jesús cuenta esta parábola tan extraña, pero vamos a decir incluso tan interesante. Y lo que aquí Jesús nos quiere enseñar, porque ¿cómo termina la parábola? Los que llegaron a la primera hora, los que llegaron temprano, estaban muy molestos con el patrón, con el dueño de la viña. Y estaban muy molestos porque les habían pagado igual que a los otros, o mejor dicho, no porque a ellos les habían pagado igual que a los otros, sino porque a los otros les habían pagado igual que a ellos, lo cual es interesante, ¿no? Entonces están indignados. Entonces viene una discusión y este señor les dice: ¿y ustedes por qué se molestan?
¿No habíamos nosotros en la mañana convenido que yo les iba a pagar este sueldo? Y es lo que les pagué. ¿Qué les molesta? Les molesta que otros recibieron el mismo pago y no trabajaron. ¿Es justo esto? Repito, no les molestó que no les hayan pagado más de lo convenido. Les molestó que a otros les hubieran pagado lo mismo que a ellos. Vamos a analizar entonces qué significa esta parábola y por qué Jesús cuenta esto. Estamos en un contexto de la iglesia cuando Mateo refiere estas palabras, esta parábola de Jesús. Mateo la está contando porque hay unos cristianos que vienen del judaísmo y que son personas que han cumplido la ley de Moisés. En el judaísmo se cumple la ley de Moisés, unas maneras de vivir, unas maneras de comer, unas maneras de rezar, muchos mandamientos. El judaísmo saca 613 mandamientos de la Torá y los trata de cumplir al pie de la letra para agradar al Señor. Y hay cristianos, judíos que se convirtieron al cristianismo y que dicen, bueno, nosotros nos hemos ganado la salvación del Señor porque hemos cumplido la ley. Esto, en cambio, no ocurre así con los cristianos que llegaron después, a la última hora. ¿Quiénes son? Los paganos, los pueblos no judíos, que también son llamados a la iglesia. El Señor los llama a la salvación, entran en la iglesia, no han cumplido todas las prescripciones de comer de ciertas maneras, evitar ciertas comidas prohibidas, purificarse, un montón de prohibiciones. No han cumplido nada de eso y el Señor los llama a la iglesia y les da la salvación, la misma salvación que a los de la primera hora. Entonces, hay cristianos en la iglesia de los primeros siglos, que se sienten indignados porque dicen, oigan, ¿por qué Dios les va a dar el mismo premio a ellos si nosotros llevamos siglos, no el individuo, sino el pueblo de Israel lleva siglos esforzándose por cumplir la voluntad de Dios y luego llegan estos que no han hecho nada y les dan la misma salvación? Y eso a mí no me agrada. Imagínense la actitud. Entonces el Señor está queriendo decir, a ver, ¿y a ti qué te molesta? Yo te estoy dando la salvación prometida y te vas, y la frase que dice la parábola es interesante, le dice, y tú me vas a ver con malos ojos porque yo soy bueno, porque en el fondo lo que te molesta es que yo sea bueno con él, no que yo sea malo contigo, sino que para ti lo que sientes como injusticia es que yo sea bueno con el otro. ¿Te das cuenta de ese sentimiento tan negativo? Bueno, ¿cómo se llama ese sentimiento negativo? Se llama envidia, ¿no? Entonces la frase es interesante porque dice, me vas a ver con malos ojos porque yo soy bueno. Malos ojos es la expresión en griego que traducimos al latín como envidia, video, ver mal. Envidia significa ver con maldad a otra persona. Entonces, ¿qué es la envidia? Precisamente cuando yo veo un bien en alguien, veo que alguien tiene más que yo, veo que alguien es premiado, veo que a alguien le pasa algo bueno y a mí, el ver eso me sienta mal. Siento algo negativo por el bien que le pasa a otro. Eso es algo horrible, un sentimiento espantoso. ¿Cómo yo me voy a entristecer y me voy a molestar porque a otro le vaya bien o le vaya mejor que a mí? Sin embargo, somos pecadores y ese sentimiento aflora en el corazón humano tristemente. Y eso se llama envidia. Y de ahí viene la superstición de lo que algunos llaman el mal de ojo, ¿no? Que es cuando alguien hace la superstición de que alguien maldice a otro con sus ojos por ver el bien, por sentir envidia, ¿no? Veo el bien de alguien y entonces le deseo el mal, ¿no? Eso es una superstición muy común en todos los pueblos, que se le llama así mal de ojo, que en el fondo es maldición de la envidia, un sentimiento sumamente triste. Bueno, pues eso está mencionado aquí. ¿Qué lecciones podemos sacar de todo esto que acabamos de decir? Primero, el Señor aquí nos está diciendo, la salvación de Dios es gratuita. Gratuita significa que es un regalo de Dios. Nosotros no nos ganamos
la salvación, el amor de Dios. El amor de Dios es un regalo de su bondad y Él se lo da a quien quiere. Nadie puede decir, yo me merezco ser salvado por Dios, yo me merezco un premio de Dios porque yo soy muy bueno, porque yo voy a misa, porque yo rezo el rosario, porque yo hago tal o cual cosa. Si uno siente eso, mal asunto, porque el Señor no nos ha dado una salvación como un pago, sino como un regalo. Y esta parábola, por tanto, tiene ese contenido de recordarnos, ¿sabes qué? Nadie tiene derecho a nada ante Dios. Todo, ya nos ha dado la vida. Y cualquier cosa que nos dé a partir de la vida y lo que le siga, todo lo que nos dé, hay que agradecerlo, hay que recibirlo con gratitud, porque no nos merecemos nada. Lo que nos dé el Señor es más de lo que merecemos. Lo que sea que nos dé el Señor es más de lo que merecemos. Entonces, esa actitud de humildad la necesitamos todo. Y aquí esta parábola nos la enseña. Y segundo, nos enseña a no compararnos con los demás. ¿Por qué dejamos que afloren en nosotros esos sentimientos al ver que a otro le va mejor o que Dios ha sido bueno con otros? Y entonces inmediatamente pensamos, ¿y por qué a mí no? Pero el problema de pensar por qué a mí no es porque dejo de ver el bien que Dios sí me ha dado y me concentro solo en lo que a mí no me dio que al otro sí. En este caso, no es que pagó más a los otros, sino que les pagó lo mismo habiendo evitado el trabajo, o sea, sin trabajar. Entonces, en cierto sentido, tuvieron un plus. Y entonces eso les entristece. A nosotros no nos puede entristecer el bien que ocurra a nuestro prójimo. Necesitamos nosotros pedirle al Señor la humildad de reconocer que no merecemos nada y la humildad de reconocer que lo que nos dé es maravilloso, que lo que nos dé debemos besar las manos benditas del Señor por cualquier beneficio sin compararnos con nadie, porque el amor de Dios tiene una medida única para cada quien. Y si el Señor ha sido muy bueno con otros, muy bueno, ha sido también muy bueno conmigo, ha sido muy bueno contigo, con todos, pero si vemos que ha tenido una especial bondad con alguien más, algo que no me ha dado a mí, pero que le ha dado al otro, pedirle al Señor la gracia de poder alegrarme y alegrarme mucho, porque amo a mi hermano y me alegro con mi hermano. No me entristezco del bien que le pasa al otro, no permito que la envidia corroa mi corazón, porque es un sentimiento vil y rastrero. Pidámosle al Señor que nos dé la humildad de recibir todo con agradecimiento, con gratitud de sus manos benditas. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.